A ver, para responder a esa pregunta hay que dar primero un rodeo conceptual. Y antes de entrar al concepto mediación lectora, conviene detenerse un momento en el concepto mediación. Es interesante y curioso a la vez que el concepto mediación se utiliza en los más diversos contextos. Se utiliza, por ejemplo, para mediación entre el gobierno colombiano y la FARC, ¿no? En el proceso de paz reciente de Colombia. Pero se utiliza también en el derecho, en el derecho internacional, en el derecho familiar, por ejemplo, cuando un hombre y una mujer están a punto de divorciarse, muchas veces antes de llegar al juez, ¿no? A la persona encargada, hay un mediador familiar, ¿no? Se utiliza también en el ámbito de la museografía para describir la relación, digamos, entre el público y las obras, ¿no? Entonces realmente se utiliza en los más diversos contextos, perdón. Y siempre, en todos los ejemplos que yo te he planteado, hay una idea que se repite y es la idea de un cierto conflicto, de una situación problemática a la que se intenta dar solución, ofrecer vías de solución o propuestas de diálogo, etc. Eso por una parte. Por otra parte, en el contexto escolar, es decir, en el contexto pedagógico, la mediación se relaciona con las propuestas principalmente del psicólogo ruso Vygotsky, que se relacionan con aquella diferencia que hay entre aquello que puede hacer el niño por sí solo en un momento de su evolución y aquello que puede hacer con la ayuda de alguien, ¿no? De un agente externo, ¿no? Por lo tanto, aquí entra otra palabrita clave y es la idea de progreso, ¿no? De esa distancia que hay entre aquello que puedo hacer por sí solo y aquello que puede hacer con la ayuda de alguien. ¿Por qué comienzo con este rodeo conceptual? Porque realmente cuando hablamos de mediación lectora, hablamos, en cierto modo, de intentar solucionar un conflicto, llamémoslo así, que es un objetivo social, como esta idea de formar hábitos lectores por placer y para todos, que se ve como incumplido, ¿no? Es decir, la sociedad plantea un propósito, ¿no? Un objetivo que no ha sido del todo conseguido. Por lo tanto, ahí estamos frente a una situación, en cierto modo, de conflicto, ¿no? Y por otra parte, la idea de mediación en lectura se relaciona con la noción de ayudar al niño o al joven a progresar como lectores, ¿no? De forma tal de plantear, por ejemplo, una actividad de mediación para hacer una comprensión más profunda, por ejemplo, de un libro determinado, ¿no? Que aquella que hubiese hecho el niño por sí solo, ¿no? Entonces realmente ese rodeo conceptual nos ayuda porque nos entrega ideas claves que podemos traer al ámbito de la mediación de la lectura. Idea de conflicto, idea de progreso y yo diría idea de construir sentido, ¿no? Ayudarle a los niños y jóvenes con quienes trabajamos a que vean realmente en estos materiales, ¿no? En los materiales de la cultura escrita, un sentido, que sean capaces de acercar esos materiales hacia la propia vida, digamos. A ver, hablamos de promoción de la lectura o a veces en otros contextos, en otros países, de fomento de la lectura, que es otro concepto que también se utiliza, para describir un campo de actuación social, ¿sí? Que agrupa ámbitos de actuación muy diversos. El ámbito escolar, el ámbito bibliotecario, por ejemplo, en bibliotecas públicas, el ámbito comunitario, en proyectos que se realizan en barriadas, en poblaciones, etcétera, etcétera, ¿no? En todos esos contextos se realizan múltiples acciones, actividades, ¿no? Que englobamos para referirnos a todo ese marco, digamos, a ese conjunto de actividades con el concepto promoción de la lectura, ¿no? O fomento de la lectura. Entonces podríamos hablar de fomento o de promoción en términos de un campo de actuación social, relacionado, por supuesto, con la formación de lectores. Animación a la lectura
fue un concepto que surgió con bastante fuerza hacia fines del siglo pasado. En los años 90 tuvo mucha relevancia y se ha extendido esa relevancia en algunos contextos hasta los primeros años de este siglo. Y yo diría que animación a la lectura se refiere más bien a un amplio conjunto de actividades, no ya un campo de actuación social en sentido amplio, sino más bien a actividades concretas, ¿no?, de animación. Cuentacuentos, narración oral, una obra de títeres relacionada con una lectura, con un libro, una maratón de cuentos, un concurso en el cual los niños o jóvenes hacen marcadores de páginas, etcétera, etcétera. Entonces es más bien un conjunto de actividades concretas, ¿no? Claro, lo que sucede es que con animación hubo una tendencia un poco peligrosa a ciertas formas de espectacularización de la lectura, ¿no? Entonces hubo muchas maratones, muchos títeres, muchos concursos de marcadores de páginas donde los niños dibujaban lo que querían, en los cuales realmente no siempre eran actividades que llevaban a leer, ¿no? Entonces se planteaban como actividades de animación a la lectura, muchas actividades que realmente no llevaban, porque no se planteaban dentro de sus objetivos, a esos niños a descubrir nuevos corpus de lectura o a leer de maneras diferentes a aquello que ya conocían, ¿no? Por lo tanto, ahí hubo un cierto problema. Y por lo tanto, yo diría que la noción de animación ha perdido fuerza y ha surgido de manera más clara, digamos, con más potencia, la noción de mediación, ¿no?, que es la que explicaba anteriormente, ¿no?, pero que se relaciona más bien con un enfoque relacionado con la formación de lectores. Un enfoque, una perspectiva que piensa la formación de lectores desde la continuidad de los procesos y desde acompañar procesos de lectura y de apropiación del mundo de lo escrito por parte de niños y jóvenes. Ese situarse en el proceso, ¿no?, y no solo en una actividad muy espectacular, etcétera, sino que acompañando los procesos del lector, los procesos del escritor, yo diría que responde más bien a este enfoque de formación de lectores o a esta perspectiva de formación de lectores que denominamos mediación de la lectura. A ver, es difícil hablar de un rol genérico para el mediador de lectura, porque realmente hablamos de mediador de lectura en términos unitarios cuando debiésemos hablar más bien en un plural de mediadores de lectura, porque las funciones que cumple una maestra de educación primaria son diferentes a las que cumple un encargado de biblioteca pública y son diferentes a las que cumple un encargado de clubes de lectura en contextos comunitarios, ¿no? Entonces, y todos ellos, sin embargo, son mediadores y mediadoras de lectura, ¿no? Entonces, varían las funciones. Yo diría que si es que hay que hablar de un rol común, ese estaría en lo que comentábamos antes, es decir, en acompañar procesos de lectura de forma tal que ese acompañamiento ayude a los sujetos a superar ciertas barreras que tenía en el acercamiento a los libros y la lectura, ¿no? Barreras que a veces son biográficas, personales, pero otras veces son socioculturales, económicas incluso, ¿no?, que han generado una distancia con el mundo del libro y la lectura, ¿sí? Eso como primer punto. Y luego, las funciones ya más específicas varían en función de cada contexto, ¿no? Por ejemplo, pues quizás en el contexto escolar puede ser muy relevante diversificar los corpus de lectura, ¿no? Niños o jóvenes, adolescentes, por ejemplo, que solo leen un tipo de lectura. Entonces, le encanta leer, pero solo lee Harry Potter, ¿no?, por poner un ejemplo muy conocido. En ese caso,
una labor del mediador, un rol del mediador, es cómo poder ayudar a ese niño a descubrir otros corpus y a que la lectura no es solo Harry Potter, ¿no? O libros como Harry Potter, sino que hay otros tipos de libros, ¿no? Eso como un primer punto, ¿no? Otro punto, favorecer el acceso a los libros, ¿no? Es decir, ser un puente entre los sujetos y los espacios bibliotecarios, ¿no? Por ejemplo, otra línea de trabajo. Otro punto, intentar ayudar a los niños y jóvenes a construir interpretaciones más profundas sobre lo leído, ¿no? Interpretaciones que van el nivel de profundidad va a cambiar quizás entre el nivel de profundidad al que pudo llegar en la lectura autónoma y el nivel de profundidad al que pudo llegar ese mismo niño en una lectura guiada de ese mismo texto, ¿no? Por lo tanto, como te decía, hay una función genérica, ¿no? Que es situarse en los procesos de acompañamiento del lector, de forma tal de superar las barreras que a veces personales, biográficas, socioculturales, económicas, que a veces impiden sentirse invitado a disfrutar de los libros, ¿no? Y otras funciones más específicas que corresponden a cada uno de los contextos de mediación. Yo sintetizaría el ámbito de intervención en tres grandes áreas. La escuela es un ámbito de mediación muy claro. Las bibliotecas, un segundo ámbito. Y espacios comunitarios en los cuales se desarrollan proyectos de lectores, de formación de lectores, ¿no? Espacios alternativos, ¿no? Por ejemplo, espacios en los cuales se trabaja desde una sede social, desde un centro cívico de alguna comunidad, un club de lectura, ¿no? Que no esté asociado ni a un ámbito escolar ni a un ámbito bibliotecario determinado, ¿no? Entonces, esos son los tres grandes ámbitos de intervención en los cuales trabajan los mediadores. Mediadores que son a veces docentes en el ámbito escolar, a veces bibliotecarios en el ámbito de bibliotecas públicas, comunitarias, etc. Y a veces otros mediadores profesionales o no profesionales, ¿no? Que trabajan en diversos proyectos de fomento de lectura en los ámbitos más diversos imaginables. Pongo un ejemplo de un ámbito que no es ni escolar ni bibliotecario, ¿no? Sino que responde a este tercer ámbito comunitario, ¿no? Un proyecto que comenzó a desarrollarse en Colombia y que ahora ha tenido cierta continuidad en Chile, también en el sur de Chile, es el Picnic de Palabras, ¿no? Que realmente es un grupo de mediadoras y mediadores que lo que quiere es favorecer el encuentro de la primera infancia con libros, ¿no? Por lo tanto, se sitúan en parques, ¿no? En los cuales hacen una convocatoria a familias, padres y madres, que tienen niños pequeños, ¿no? Niños pequeños de 1 o 2 años, ¿no? Y van con esos niños a generar un espacio de lectura desde el afecto también, ¿no? Desde cómo con el padre y la madre ahí leyendo se produce ese triángulo amoroso del que habla Yolanda Reyes, de un adulto, un niño y un libro que funciona como puente de acceso al mundo, ¿no? A la cultura y más ampliamente al mundo en ese triángulo amoroso, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo interesante porque sirve para ver cómo los mediadores actúan en ámbitos muy diversos, como por ejemplo un parque un domingo por la mañana en el cual se genera una instancia que tiene continuidad en el tiempo, eso también es importante, y a la cual se invita a familias con niños muy pequeños a asistir a ese espacio en el cual se comparten lecturas, ¿no? Con esos niños pequeños. El contexto es clave porque realmente define, uno, los objetivos,
los propósitos de mediación, y 2, las formas de intervención para llegar a esos objetivos, ¿no? Es completamente diferente el objetivo de las mediadoras del picnic de palabras, por ejemplo, que es generar ese encuentro afectivo entre el niño, el adulto y el libro, ¿no? Pero en un ámbito muy familiar, ¿no? Al de un docente de secundaria, ¿no? Que desde el área de comunicación quiere ampliar los corpus de lectura de sus estudiantes, ¿no? Los corpus son completamente diferentes, los objetivos, perdón. O, por ejemplo, a los objetivos que puede tener un bibliotecario de biblioteca pública que se ha dado cuenta que en la franja de edad de la adolescencia baja significativamente la asistencia a esa biblioteca y por lo tanto quiere pensar proyectos, formas de intervención para favorecer el acceso de esa franja etaria a la biblioteca, ¿no? Por lo tanto, el contexto funciona en cierto modo como una brújula desde la cual pensar cada uno de los proyectos de mediación, ¿no? Y una vez que tú defines los objetivos, es mucho más fácil definir las formas de intervención, las actividades, ¿no? Y entonces, ¿por qué hago este hilo? ¿Por qué trazo este hilo conductor entre contexto y contexto? Hablo no solo de un lugar, sino que también de unas necesidades o de unas problemáticas a las que quiero atender en ese contexto. Objetivos y actividades. ¿Por qué hago ese hilo? Porque sobre todo en las propuestas provenientes de la animación a la lectura, se produjo un activismo muy grande, es decir, una actividad tras otra, ¿no? Pero no tenían un propósito claro y un hilo conductor esas actividades. Por lo tanto, quedaba como en una lógica de un bombardeo de actividades que no tenía ningún sentido, ¿no? Ningún norte más amplio. Desde la perspectiva de mediación, en cambio, al tomar esto de contexto, objetivos y a partir de ahí formas de intervención, queda mucho más clara la continuidad de actividades y por un lado, y el sentido de esas actividades en relación a los objetivos, por otro. Gobierno del Perú. El Perú primero.